El paso del día 18 al 19 se anuncia con repique general de campanas en todas las iglesias de la nación. El gran desfile del día 19 es concebido como la entrada oficial de Franco en Madrid, el objetivo central de la guerra conseguido al cabo de 3 años. Es el gran acto de exaltación del caudillo. Franco preside el desfile desde la tribuna central en uniforme militar de diario, con camisa azul y boina roja, los símbolos de las 3 fuerzas de cuya unión ha surgido el movimiento. Le acompañan los miembros del gobierno, autoridades militares, el cardenal primado y el gran visir de Marruecos. Junto a las banderas españolas, de Falange, del Requeté, ondean las de Alemania, Italia y Portugal, los países amigos. Durante 5 horas desfilan ante la tribuna 120.000 hombres. Cierran la marcha portugueses y alemanes. Destaca la Legión Cóndor con von Richthofen a la cabeza. Le acompañan gritos de ¡Viva Alemania! Y ¡Viva el Führer!